Buenas tardes, amigos de esta Comisión Nacional de Bioética República Dominicana. De modo particular, damos las gracias por permanecer con nosotros y sintonizarnos cada jueves en el diálogo bioético que ya tenemos acostumbrados. En el día de hoy es un día muy especial y hemos tomado un tema que consideramos de gran interés a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Madre Tierra. Es el tema que nos ocupa hoy y para eso tenemos dos invitados muy especiales. Hemos titulado nuestro diálogo de hoy, La Tierra, nuestra aliada por siempre. Y creo haber entonado bien ese signo de interrogación precisamente porque vale que nos preguntemos, ¿nuestra Madre Tierra será nuestra aliada por siempre? Y hemos tomado este tema, hemos seleccionado a propósito del día 22 de abril, que se celebra internacionalmente el Día de la Madre Tierra desde el año 2009, cuando a través de una resolución propuesta por el senador estadounidense Gaylord Nelson, se instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger nuestra Madre Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestra madre y promover la armonía con la naturaleza, suscitando un movimiento mundial para restaurar la Madre Tierra. Para este diálogo en el día de hoy, que hemos titulado La Tierra, nuestra aliada por siempre, la Comisión Nacional de Bioética República Dominicana expresa sentidamente las gracias a nuestros invitados, con el interés de abordar un tema que por natural no deja de ser complejo, para poder tratarlo de una manera altamente profesional. Tenemos dos invitados que nos permitimos presentar. Son ellos, Alirio Cáceres Aguirre y Carlos García Cartagena. Muy bienvenidos, distinguidos invitados. Vamos a leer sucintamente algunos de la hoja de vida, algunos perfiles solo para que tengamos idea de la amplia formación que tienen y todo el experticio. Alirio Cáceres Aguirre es colombiano, de nacionalidad, ingeniero químico, especialista en educación ecoambiental y teólogo. Cáceres Aguirre es referente de Ecología Integral de Cáritas de América Latina y el Caribe, directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Es gestor ambiental y forma parte de varias redes ecoteológicas y fundador del equipo de investigación Ecoteología. Es diácono permanente por la Arquidiócesis de Bogotá, alterando servicios de formación y liturgia en la pastoral universitaria, pastoral familiar, pastoral carcelaria y pastoral ecológica, con el ejercicio profesional como docente, investigador y consultor de proyectos pedagógicos, pastorales y ecoambientales. Además, Cáceres Aguirre es coordinador de la Mesa de Ecoteología Interreligiosa, miembro de la Red Iglesias y Minería, asesor de la CENAM en temas mineros y extractivistas, animador arquidiocesano para el cuidado de la creación, consultor de proyectos ambientales, pedagógicos y pastorales. Cuenta con una amplia experiencia y habilidad como docente, asesor, consultor, tutor, auditor, gestor de proyectos de desarrollo sustentable, en lo que se articula la perspectiva ética y teológica a la dinámica de la economía solidaria, la ecología y el ecumenismo desde criterios de justicia, paz y cuidado de la creación. Es usted muy bienvenido, señor Alirio Cáceres. La Comisión Nacional de Bioética le da las gracias por su presencia. Y tenemos también un compatriota nuestro de nombre Carlos García Cartagena, que nos complace muchísimo tenerlos con nosotros y conocer solo una parte de todo lo que viene desarrollando aquí en nuestro país. García Cartagena es dominicano, ingeniero agrónomo y tiene un máster en gestión de energías alternativas de la Universidad de Cádiz, España. Ha realizado varios cursos de capacitación y actualización técnica, entre los que cabe destacar el pensamiento crítico por la Universidad de Edimburgo, Escocia,
y los diplomados de planificación para la conservación de sitios de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, México, y la evaluación del impacto ambiental de la UNFO. Actualmente es director del programa para la República Dominicana de la ONG International Natural Conservancy. TNC, me ha autorizado que le digamos porque ya es bien conocido en el medio. Tiene además García Cartagena una columna permanente del periódico digital Acento, titulada La esquina del buen ambiente, a donde aborda temas diversos sobre el medio ambiente y, como lo titula en su blog, también sobre la otra mitad. Fue director ejecutivo de la Fundación Moscoso Cuello, director de Planificación, Cooperación y Desarrollo del Fondo Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha sido consultor de una gran cantidad de instituciones nacionales y organismos internacionales como el Ministerio de Educación y la Agricultura, Natural Conservancy, Caribbean Natural Resource Institute y el Consorcio Ambiental Dominicano. Tuvo además el cargo de la representación nacional de las negociaciones para la conformación del Fondo Caribeño para la Biodiversidad. Carlos García trabajó como experto de desarrollo institucional del Programa de Iniciativas Locales de la Sociedad Civil. Ha publicado más de 100 artículos de divulgación diferentes con temas ambientales y la interdependencia del medio ambiente con la economía y el desarrollo social. El señor Carlos García es un lasallista y eso también nos llena de mucho orgullo. Queridos, distinguidos colegas, la Comisión Nacional de Bioética le da de nuevo las gracias y esperamos poder establecer un diálogo ameno y relajado con algunos temas que espero podamos abordar, así sea para después, en otra segunda oportunidad, tratarlos un poquito más a profundidad, si me permite. El concepto de biodiversidad fue acuñado a mediados de la década de 1980, asumiendo la expresión inglesa traducida como diversidad biológica, entendemos, siendo una palabra que refiere al conjunto de organismos que conforman la vida en el planeta Tierra. Engloba cada una de las especies de animales y vegetales que han poblado este mundo desde el comienzo de su existencia misma, patrones naturales que vienen a ser resultado de millones de años de evolución natural y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Y es precisamente así, profesora Lidio, que nos gustaría iniciar este diálogo, con una perspectiva bioética, a propósito de la participación activa, por tanto consciente, del ser humano en esta biodiversidad, de la que somos parte y a la vez dependemos. ¿Cómo sensibilizarnos, profesora Lidio, para ser realmente aliados de nuestra madre tierra? ¿Qué nos dice? Bueno, un saludo de paz y buen vivir. Encantado de compartir con ustedes esa invitación para celebrar este Día Internacional de la Madre Tierra. Yo veo a Carlos ahí detrás de esa imagen de la playa y recuerdo los tiempos que he pasado allí en República Dominicana y con esa amabilidad y esa alegría que les caracteriza. Entonces les envío un saludo de todo corazón. Mira, yo veo que hay unos retos, hay unos retos evidentemente procedimentales, prácticos, pero que a la base están asuntos mucho más de fondo, de epistemología, digamos así, de filosofía ambiental y en cierta forma también de valores, de sentido mismo de la vida, de la comprensión de esas relaciones que constituyen ese entramado que nos sustenta. Entonces, por ejemplo, hoy decimos Día Mundial de la Tierra, Día Internacional de la Tierra. Cuando se comenzó en 1970, tal como lo ha relatado, pues era una idea un poco más del planeta como el conjunto. Después, en el 2009, cuando las Naciones Unidas declara que es el Día Internacional de la Madre Tierra, da un giro en un sentido de recuperar esas compresiones culturales de quien nutre, de quien sustenta. Entonces ahí hay un cambio. No es lo mismo considerar la tierra como Gaia, como un organismo viviente, a como una mamá o como una hermana quien provee. Y un poco en el sentido, digamos, de la perspectiva teológica cristiana,
la tierra es un don de Dios, ¿no? La tierra es un don de Dios y Francisco de Asís, retomado por el Papa Francisco en Laudato Si, dice, hermana madre tierra, hace 8 siglos, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, ¿cómo entiendo yo la naturaleza? ¿Cómo entiendo yo la tierra? Ahí hay todo un debate, porque yo puedo considerar que, tú lo has dicho, nosotros somos tierra, nosotros somos naturaleza, estamos en un vínculo existencial, pero hay una parte de la humanidad que considera que la naturaleza está afuera, ¿sí? E incluso la llama recurso natural, es más un sentido utilitario, un sentido de objeto, un sentido, digamos, de un algo. Y es diferente considerar que detrás de ese nombre, tierra, hermana madre tierra, hay un alguien, ¿sí? Entonces se establecen unas relaciones, por supuesto, diferentes y parte del debate está ahí. Mientras algunos dicen, no, eso es un recurso que hay que explotar y convertir en dinero, otros dicen, no, usted no se meta con mi madre porque es la vida, porque estamos ahí conectados, ¿no? Entonces, creo que esa discusión hay que darla, y más en un sentido ético. Recientemente falleció un teólogo llamado Hans King. Él aportó mucho en su vida pensando una ética planetaria y explorando, digamos, las raíces de las diferentes religiones. Y él decía, tiene que haber unos mínimos, unos puntos de encuentro. Y creo que eso que se está planteando hoy en día de pensar el planeta sur, este globo, como un escenario de encuentro, de convivencia, eh, una maloca, un bohío, un conuco, ¿cierto? Una casa común para volverla un hogar común, eso pues también es una premisa de acción comunicativa, un poco en el sentido de Habermas. Tenemos que reconocernos como interlocutores válidos independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestra edad, de nuestra ideología, de nuestra espiritualidad o confesión religiosa. Hay un asunto, digamos, de humanismo a la base, y sin ello va a ser casi que imposible que podamos gestar esa alianza, porque no es solamente una alianza con la tierra, ¿sí? Es una alianza entre los seres humanos que convivimos en ese espacio, pues que estamos llamando tierra. Ciertamente. Justo por natural que resulte el tema, no quiere decir que sea sencillo y sea complejo, y son todos estos elementos filosóficos y epistemológicos que lo hacen no difícil, pero sí complejo. Y es que la envergadura de la trascendencia, de hacer las cosas y de trabajarlas, no es para menos. Hay que profundizar mucho más y tener esa identificación y esa sensibilización hacia la naturaleza, a la madre tierra y todo lo que ella contiene, nosotros como parte de ella. Muchísimas gracias, profesor. Carlos, me gustaría conversar contigo sobre, sabemos que América Latina y el Caribe es una región del planeta excepcional, definitivamente, que se caracteriza por una extraordinaria diversidad biológica o biodiversidad, que tenemos todos los climas y los ecosistemas en América Latina y el Caribe. De hecho, tenemos la mayor proporción de los países que llaman megadiversos, y algunas exclusividades de esta región que no se dan, se repiten en otra parte. Y siendo esto una realidad en América Latina y el Caribe, y en particular nuestra República Dominicana, privilegiada definitivamente por la naturaleza, como dijera nuestro poeta Pedro Mir, que somos una media isla con ademán de continente. Podemos presumir de muchas cosas en este pedacito de tierra. Siendo así, en realidad, en este mundo moderno, ¿qué alertas, qué banderas rojas tú levantarías para nuestro país como una atención urgente al cuidado para nuestra biodiversidad? Porque asociarla a las riquezas que tenemos y a la sostenibilidad de los pueblos sin tomar en cuenta una serie de elementos sería una visión bastante miope. ¿Qué advertencia nos hace en medio de esta riqueza que tenemos en cuanto a la sabiduría de la administración y el buen vivir armónicamente? Carlos. No te escuchamos. Sí, perdón, que tenía el micrófono apagado.
Perfecto. Gracias por la invitación, igual que Alirio, pues encantado de participar con ustedes y agradecido de que me hayan tenido en cuenta para este día tan representativo. Y ya respondiendo a tu pregunta, mira, hay, dependiendo del enfoque, pues diferentes interpretaciones, pero se puede ir de lo general a lo particular. Hace pocos años, un científico sueco, Johan Rockström, describió y planteó los límites planetarios, que eran 9 límites sobre los cuales dependía la vida como la conocemos. Si se transgredían esos límites, se podía desestabilizar el sistema de la Tierra, que es una sola cosa, todo interconectado, y esa desfase, traspasar esos límites podrían suponer cambios irreversibles que harían muy complicada la existencia, y son de las cosas que ya estamos empezando a ver. En el caso del Caribe, tenemos una particularidad: somos pequeños estados insulares, no somos grandes masas continentales como lo es Colombia o otros países de la región. Aquí todo tenemos que hacerlo con mucho más precisión y cuidado, precisamente porque no tenemos una vastedad de superficie con la que podamos ir trabajando eso. Se ha pesado un poco. Vamos a esperar. En parte, por mala gestión de uso del suelo, que sería una de las banderas rojas, ya respondiendo a tu pregunta, estamos perdiendo suelo agrícola por desarrollo urbano. Estamos transfiriendo esa expansión agrícola a zonas en ladera con poca fertilidad, donde debería haber conservación o bosques. Entonces, esos cambios de uso del suelo son bastante críticos y, como te digo, en pequeños estados insulares como el nuestro, pues resultan bastante alarmantes, porque no podemos crecer continuamente en base a consumir los recursos que tenemos. En algún momento tendremos que darnos cuenta de que el país tiene el tamaño que tiene y la cantidad de minerales y recursos que tiene. A partir de ahí ya no vamos a poder seguir basando el crecimiento en el consumo de los recursos naturales. Y por otra parte, el referir el crecimiento a factores económicos, a indicadores económicos como el PIB, tampoco es una buena fórmula, porque el PIB solo mide elementos cuantitativos de transacciones económicas, pero no mide nada respecto a la calidad de vida de las personas, ni si las inversiones y las transacciones que se hacen son socialmente responsables, éticamente asimilables por una cultura y responsables también. Entonces, ahí hay bastantes elementos. Ese sería otro elemento a considerar. Como ves, son elementos que llevan a que tengamos que replantearnos una cantidad de elementos bastante complejos. Y quizás se ha fallado un poco en poner el foco ahí y plantear que hay soluciones individuales. Las hay, pero son contribuciones. Nosotros como sociedad y como entidad global, al nivel del sistema Tierra, tenemos que empezar a pensar en un bien común, en una colectividad en donde deje de imperar la competencia precisamente por el bien común y el afán de lucro por la cooperación. Porque si no, tenemos los caminos seguros para el desastre. Definitivamente, esas últimas frases que dijiste están cargadas de significado y ciertamente son banderas rojas que se mueven al ritmo del viento para llamar la atención de todos nosotros. Tenemos mucho que hacer como país y entender la finitud de los recursos que nos dieron y nos brindaron de manera espléndida, más no son para siempre, ni para que hagamos un uso desmedido de ellos de la manera que nos resulta cómodo o más fácil, pudiera decirse.
Y precisamente hablando, pensando, ustedes han referido filósofos en su exposición al comenzar este diálogo, y viene de manera obligada a mi memoria a un filósofo que conocí cuando hacía la maestría de bioética y me robó toda la atención porque creo que realmente fue una persona extraordinariamente visionario, que es Fritz Hayek. Fritz Hayek conocemos que fue la persona que primero utilizó el término bioética propiamente en una de sus publicaciones, independientemente de que se le haya otorgado en el tiempo a otros autores. Y precisamente lo que me cautivó de conocer este personaje es cuán visionario fue, repito, casi profético, porque él en el 1827 nos llama la atención sobre, no solo usando el término bioética, nos llama la atención de la importancia de tener una visión biocéntrica, no necesariamente antropocéntrica como se planteaba hasta ese momento, que creo que sigue haciendo falta en estos momentos. De hecho, de haber tenido una perspectiva aproximada a lo que él advertía de una manera extraordinariamente anticipada, no habríamos probablemente llegado a situaciones que hoy se plantean como reales emergencias. Y quería, por favor, Alirio, que tú nos dieras tu opinión a propósito de esta visión biocéntrica versus la antropocéntrica que muchas veces la gente espera. Si entiendes oportuno recuperar el atributo planteado por Fritz Hayek en aquellos tiempos de la visión de toda la naturaleza, todo ser viviente y la advertencia del equilibrio del uso y la administración de la vida y de la naturaleza, para ver si podemos posponer y que no finalice esta alianza con nuestra madre tierra, que es finita, dependiendo de cómo nos manejemos. ¿Qué reflexión nos haces en ese sentido, Alirio? Sí, muy interesante esa referencia y la pregunta que planteas, porque hoy en día tanto la ciencia empírico-analítica como la racionalidad más simbólica e incluso todo el pensamiento crítico social, pragmático político, pues están confluyendo en que todo está conectado, todo es relación, todo está entrelazado. Fíjense que el polvo del Sahara pasa por República Dominicana, poliniza la Amazonía, llega hasta Mesoamérica. El famoso análisis de cómo el aleteo de una mariposa puede incidir en el clima, y dolorosamente el COVID-19 desde China nos ha tenido en todos los rincones del planeta afectados. Estamos absolutamente, ese contagio que se da en términos de salud pública y que está acabando prematuramente con la vida de muchas personas, se está volviendo un escenario pedagógico. Es una experiencia maestra para entender que hay una interconexión. Y entender esa interconexión implica generar un pensamiento complejo, movernos a un paradigma de la fragmentación, de la separación, de la exclusión, a un paradigma de la inclusión, a una manera de entender justamente la complejidad de los fenómenos en los cuales estamos inmersos nosotros, ¿no? No solamente somos espectadores que analizamos esa relación sujeto-objeto, sino que estamos interactuando y nosotros somos sujetos también y estamos transformándonos en la medida que conocemos. Entonces, creo que es un elemento también de tipo epistemológico que fundamenta también esa gran discusión sobre si tenemos que seguir manejando una lógica antropocéntrica, que algunos dicen no es solamente antropocéntrica, es androcéntrica, ese sentido, digamos, del varón hegemónico patriarcal, la que nos tiene en esa situación al borde del abismo, de la debacle, de la hecatombe. Podemos pensar también, claro, has mencionado el paradigma, una clave de comprensión de la vida biocéntrica, y yo diría que hoy en día también es muy importante lo ecocéntrico, ¿no? Los ecosistemas, lo que unos llaman los socioecosistemas, porque es en esas pequeñas porciones de la vida, voy a utilizar un término franciscano, las porciúnculas
como la isla, ¿no? Como las Antillas o como la Amazonía o Mesoamérica o la región del Congo, en donde podemos verificar esos factores que permiten o terminan obstaculizando la vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que Friedrich Capra explica en su libro de la trama de la vida. Ahí hay un elemento de cambio, de transformación para plantear lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo conveniente o inconveniente de las relaciones consigo mismo, con los otros seres humanos, y con eso otro que hemos llamado naturaleza, pero que finalmente estamos descubriendo que somos nosotros mismos, porque nosotros somos un poquito mar, un poquito playa, un poco montaña, somos viento, somos palmera, ¿sí? Somos golondrina, somos colibrí, porque lo que le pasa a estas especies o a estas criaturas también nos pasa a nosotros, ¿sí? Simplemente que si desaparecen si extinguimos las abejas, nos morimos también nosotros, ¿sí? Entonces, y lo planteo en un sentido todavía antropocentrista y utilitarista, ¿no? Ahora, descentrémonos, pensemos que nosotros somos favorecedores de la vida y que es un ejercicio más de trabajo en equipo. Entonces ya eso adquiere una nueva visión, ¿no? Un poco lo que decía Carlos, ya no es simplemente la explotación por la explotación, sino el sentido visionario de preservar, de conservar, de restaurar una dimensión inteligente, algo lo que Horacio Bozano llama como una inteligencia territorial, que podríamos decir con la sabiduría, es una sabiduría, ¿no? Una sabiduría de una ecosofía tal vez, una sabiduría de aprender a vivir y a convivir en el oikos. Y ese es el reto de la humanidad, o lo hacemos o nos hundimos. No, creo que no, el dilema está planteado así, o esto se acaba, o realmente somos capaces de generar una transformación, una evolución espiritualidad, una evolución humana que integra y posibilita otros escenarios de la vida mucho más perdurables, mucho más sostenibles y sustentables. Ciertamente, sí, es así. Sin embargo, a veces resulta curioso que basta escucharlo, poner un poco de atención al tema para comprender la importancia y la gravedad de lo que está sucediendo. Y no alcanza mi entendimiento a comprender por qué tanta indiferencia. ¿Cómo es posible que no podamos proyectarnos en nuestros hijos, en las generaciones por venir, con las que tenemos una grandísima responsabilidad? Pero también a veces pienso, ¿será que realmente no hay una comprensión? ¿Qué papel juega la educación en este aparente desconocimiento? ¿Dónde hemos fallado a través del tiempo? Y de una u otra forma, Carlos lo tocó en la respuesta anterior, solo que ahora me gustaría que abundáramos un poquito más. A sabiendas de que América Latina y el Caribe poseen una mega diversidad en sus ambientes, también cuentan con una alta tasa de transformación del paisaje, como se les dice, siendo una de las zonas del mundo con mayor amenaza a nuestro patrimonio natural y cultural. Entonces, Carlos, ¿tú entiendes que el principio de prudencia, al no ser observado en muchas prácticas, pone cada vez más en riesgo nuestra biodiversidad? La educación, el cumplimiento de las regulaciones, es un papel importante para preservar esa alianza con nuestra madre tierra y tener una actitud responsable con las generaciones por venir. El elemento de educación y el cumplimiento regulatorio y los elementos de rectoría y de la vigilancia de las reglas, ¿qué papel crees que han jugado al resultado que tenemos hoy desde el punto de vista de la biodiversidad y el porvenir de nuestra naturaleza y nuestra madre tierra? Mira, ciertamente la pérdida de la biodiversidad sería otra de esas banderas rojas que me preguntabas anteriormente, así como el uso y consumo indiscriminado del agua. Pero para responder, las leyes y las políticas públicas son quizás el grado más avanzado de evolución social, de consenso que se ha podido conseguir para organizarnos como sociedad y como colectivo en el cumplimiento de unas conductas claras, ¿no? El detalle es que precisamente hay una relación directa
troncal entre la educación y el desarrollo de conciencia, tanto individual como colectiva. Y si no se hace una aplicación fuerte o se hace una aplicación laxa, limitada de la normativa, pues vamos a tener un cóctel para el laissez-faire. Y ahí está entonces ahí cabe todo tipo de posibilidades. Entonces, sí, definitivamente la inobservancia de las regulaciones y del principio de precaución obviamente tiene un impacto sobre la pérdida de la biodiversidad, la magnitud de las inversiones, el lugar, el emplazamiento donde se desarrollan las mismas también. Entonces, todo eso depende de estudios y de análisis que expertos deben realizar. A veces tampoco se hace una investigación exhaustiva o se es precisamente benigno en la rigurosidad con la que se evalúa una documentación. Hoy oíamos una noticia que era de alarma, que algunas instituciones están pidiendo flexibilizar el rasero con el que miden el ingreso a los estudiantes de magisterio, porque la gran mayoría los está reprobando. Entonces, claro, si en lugar de mantener o exigir excelencia, lo que hacemos es bajar el nivel, lo que vamos es a generar la mediocridad, alabando a la mediocridad, y eso es un punto que llega a no retorno. Entonces, definitivamente tenemos que mantener rigurosidad, ser exigentes y observar estas regulaciones que hay, porque están basadas no solo en conservación pura y dura, sino en que hay un elemento comunicante entre la economía y el medio ambiente, que es muy sutil y la gente no lo suele interpretar. Una de las cosas que me ha motivado a mí a escribir esos artículos es precisamente esa relación que hay, porque la economía clásica asume el mundo como los recursos naturales, algo inagotable, y en base a eso es que sienta sus premisas de análisis y proyecciones. Y al final lo que ha aparecido ahora es una financiarización y una industrialización que toma mucho menos en cuenta los elementos naturales, ni los ciclos de reabastecimiento, ni procesos de maduración, etcétera. Todo se quiere a demanda de momento, entonces se está forzando a una capacidad de producción que está demandando el desarrollo y la aplicación de tecnologías para mantener ese nivel de demanda de bienes de consumo y servicios a costa precisamente de un detrimento del capital natural. Entonces, por donde quiera que lo analicemos, si no se actúa y se comporta bajo normas acordadas, consensuadas y se cumplen las leyes, a la larga vamos a tener un estado esquilmado con cero capacidad de generación de riqueza, y eso va a hacer va a tener un impacto social bastante fuerte, porque no todos van a poder haber hecho reservas económicas para tener gastos de contingencia e irse resolviendo sus necesidades individuales. Porque, como te decía, tenemos que empezar a pensar en colectivo y no tanto a nivel individual en la búsqueda de problemas comunes como son estas situaciones de medio ambiente. Podríamos decir en buen dominicano, permitiéndome un invitado internacional, pero ya de conocimiento, nuestra idiosincrasia, que va a ser peor la medicina que la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría que abordáramos un poquito, antes de pasar a la próxima pregunta para Liru, Carlos, me gustaría que abordáramos un poquito, porque todo eso que tú bien explicas y es perfectamente entendible y sabemos que es una realidad, siendo un país con un turismo que es sobre el cual descansa la economía prácticamente, entiendo que eso se agrava mucho más, de manera prácticamente exponencial. Por tanto, deberíamos tener muchísimo más interés. ¿Cómo lo ves y cómo podríamos asociar
la realidad que nos plantea con la advertencia relacionada, sabiéndonos un país donde la economía básicamente se sustenta sobre el turismo en sus distintas manifestaciones. Ahora se está promoviendo el ecoturismo y todo ese tipo de cosas, pero sabemos que se desarrolla sobre bases absolutamente tradicionales. ¿Ese es un punto que debe llamar nuestra atención imperativamente? Claro que sí. Hay una situación con nuestros mares porque hay una pérdida de la capacidad que tienen nuestras ¿Se ha detenido el sonido, Carlos? costas de defensa natural. Parece haber problemas de conexión, pero yo no tengo problemas. Te escucho bastante bien. No sé si ahora me escuchan mejor. Tuvo unos segunditos de retraso, pero ya lo retomó. Seguimos. Gracias. Ok, pues decía, nuestras costas tienen un problema con el turismo. Bueno, reformulo. Tenemos una situación que atender porque hay una degradación de las costas producto de una vulneración que tienen los arrecifes de coral, las costas de manglares y otros ecosistemas como las praderas y los pastos marinos que están siendo afectados por sobrepesca, eso por un lado, por los artes de pesca que también son inadecuados y acaban rompiendo los anclajes de los corales y limitando eso. La sobrepesca lo que genera es una sobrepoblación de las algas y la pérdida de la función ecosistémica del coral de protección de las costas. Los arrecifes de coral, es bueno que se sepa, según estudios, pueden reducir hasta en un 90, 80, 90% la energía cinética de las olas. O sea que en temporada de tormenta, el golpe de una ola que viene con ese empuje se reduce radicalmente teniendo un sistema coralino que sirve de barrera, pero con el estado actual de situaciones que hay, esa función ecosistémica de protección está comprometida. Eso mismo pasa con los manglares y en adición a eso, por la pérdida de hábitat, tenemos la contaminación por descargas de emisarios submarinos, por contaminaciones de agua servida que van sin tratamiento directamente a los flujos, a las corrientes de ríos y de ahí pasan a la costa. Erosión, por lo que te decía antes del cambio de uso de suelo, que hay malas prácticas y se pierde una cantidad que se arrastra por los ríos cuando hay lluvias fuertes y todo eso acaba tapando los corales. Esto genera una dinámica que impide a las playas mantener su integridad. Y por eso tú ves que hay costas que están perdiendo cantidades ingentes de arena. Hace unos años se hizo un estudio que determinaba el valor de una habitación de hotel en función de la cantidad de metros de playa que tuviera el hotel enfrente. Entonces, mientras más arena de playa, más costa de playa tú tienes, más caro podría cobrar la misma habitación. Pero estamos perdiendo costa, estamos perdiendo una gran cantidad de arena en todo a nivel nacional, incluyendo las áreas del turismo por excelencia que son las de la zona este. Entonces hay que atender seria y rápidamente esta situación para ponerle freno porque las soluciones de ingeniería gris no van a resolver el problema y son muy costosas porque van a requerir un mantenimiento constante. La naturaleza provee una protección continua, solo pide que la conservemos. Entonces, eso es importante. Se puede tener una sostenibilidad en un modelo de negocios que contemple eso, esos elementos sin alterarlos. Pero es que aquí se llegó al extremo de romper el arrecife de coral para promover los deportes acuáticos, de motores, etc. Entonces, a la vuelta de unos años, lo que ocurrió es que cuando habían esa marejada de tormenta, el agua ya no era que se comía la playa,
llegaba prácticamente hasta las instalaciones de primera línea que tenían esos hoteles. Entonces es un problema serio. Definitivamente, hay elementos más que suficientes para ocuparse. Ojalá no tengamos que preocuparnos solamente, pero hay muchas medidas que deben ser tomadas y valorar las consecuencias de las acciones. No pensar solamente en el aquí y el ahora, cuando a la vuelta de poco tiempo las consecuencias no se van a revertir, sino que van a contribuir a un deterioro mayor. Y para continuar nuestro diálogo bioético a propósito de la celebración del Día de la Madre Tierra, Carlos, ahorita mencionabas, disculpa, el profesor Alirio mencionaba en la exposición anterior la pandemia del COVID. Esto es un tema obligado que no podemos dejar de tocar. Y pudiera pensarse que nada tiene que ver con la madre tierra, pero sabemos que sí. Y de hecho, la Comisión Nacional de Bioética ha dedicado varios diálogos a estos aspectos desde el punto de vista clínico, investigativo, epidemiológico, social, políticas públicas y una serie de aspectos, porque la complejidad y la gravedad del asunto lo ameritan. Pero me gustaría que nos ayude el profesor Alirio a comprender, porque parecieran temas muy distantes o casi divorciados, cómo también la naturaleza y la biodiversidad es un elemento sumamente importante y se puso de manifiesto en esta experiencia que todavía no sobrepasamos de la pandemia del COVID y como en ocasiones anteriores de la vida de la humanidad, también la violación y el no respeto a una serie de medidas elementales ha provocado situaciones similares. Sí. Le escuchamos. Primero, el escenario del COVID permite también hacer la conexión con lo que estamos hablando del sentido de la bioética, la historia misma de la bioética, ¿no? O sea, los dilemas, por ejemplo, si en una unidad de cuidados intensivos hay muchas personas demandándolo de diferentes edades, esa decisión si darse a la persona más joven o rechazar a alguien que ya tiene más edad, pues suena cruel e inhumana, pero pragmática, y en muchos de nuestros países han tenido que llegar a plantear, digamos, esa reflexión, ¿no? Y ahí, digamos, hay un ámbito, digamos, de la bioética que nace más en la preocupación, la ética del cuidado en ámbitos de salud, en ámbitos hospitalarios, ¿no? Y ahora estamos ampliando a una bioética global, a una bioética que pretende la salud de todo el sistema Tierra, de este globo azul. Entonces son las mismas premisas, pero a una escala diferente y con la conciencia que nosotros también, a la vez que somos cuidadores, estamos padeciendo de enfermedad. Y la enfermedad que se da por la contaminación, por el cambio climático, por la pérdida de biodiversidad, por la escasez de agua, pero también por el deterioro de la calidad de la vida humana, la desigualdad social, la inequidad planetaria, la falta de capacidad de gestión de nuestras instituciones, la debilidad de reacciones y la misma disparidad de opiniones, que es por donde empezamos todo este debate, digamos, epistemológico, este debate hermenéutico. Esos elementos los he tomado del capítulo primero de Laudato Si, que es como el diagnóstico a la sintomatología que plantea, y nos lleva a ver que efectivamente, y en América Latina y el Caribe, nosotros tenemos un gran desafío, y es compaginar lo que es la ética con la cultura y la ley. No todo lo que está escrito en la ley es ético, ¿sí? Y no todo lo que hacemos culturalmente, me apropio la palabra moral más en un sentido más cultural, no tanto lo moral como derivado de una tradición religiosa, ¿no? A veces se habla de teología moral y se aplica más como el cristianismo en la conducta. A mí me parece que lo moral tiene que ver más con lo usualmente aceptado en una comunidad, ¿no? En un nicho cultural. Y las reacciones que hemos tenido, eso de algo tendré que morirme, ¿no? Pues, esa actitud como irresponsable que escuchamos, digamos, entra en conflicto con la famosa regla de oro
no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que es una premisa, digamos, ética de la reflexión, de la razón, del discernimiento, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es conveniente o inconveniente, y que en el sentido, digamos, de la tradición cristiana, Jesús aparece diciendo, traten a los demás como quieren que a ustedes los traten, ¿no? Un sentido mucho más positivo de esa regla de oro. Y ahí aparece toda una corriente de alteridad, de empatía, ¿no? El Papa lo llama ahora romper la autorreferencialidad para conectarse con el otro. ¿Sí? Conectarse con el otro que está sufriendo, que está enfermo, que es vulnerable, y el otro también es la playa, el otro también es Loma Miranda, el otro también son las especies de aves, de peces, de corales, ¿sí? Entonces, es otro dinamismo. Y me parece que en esa clave la pregunta que viene es, ¿cómo hacemos para modificar el comportamiento? O sea, digamos, la problemática está suficientemente identificada. ¿Cuál es la solucionática? Permíteme ese juego de palabras. O sea, ¿cómo hacemos, de verdad, para educar? ¿Cómo hacemos para generar un etos en el cual nos respetemos y pensemos no solamente en la inmediatez de la satisfacción de las necesidades, sino en la visión futurista, en la ética de las futuras generaciones, la ética del hoy, de los que están sufriendo, de los que están muriendo, de los que están siendo marginados, los que están siendo excluidos por el sistema, ¿no? O sea, quien tiene dinero, pues paga un médico, paga una clínica, quien no lo tiene, ¿sí? Quien puede quedarse en su casa resguardado, el teletrabajo, el que no tiene trabajo, pues tiene que salir a las calles, acá decimos en Colombia, al rebusque, ¿sí? Y eso lo hace más vulnerable. El que migra, ¿sí? El que dice, no, acá no tengo, pues me lanzo al mar o traspaso las fronteras. O sea, esas son situaciones humanas que nos tienen que doler si nos sentimos todos como un cuerpo, si sentimos que todos estamos conectados. Y como dice Ernest Hemingway en su famoso libro, ¿cierto? ¿Por quién doblan las campanas? Nadie es una isla, doblan por ti, ¿sí? Entonces, no es que eso pasó en África, eso pasó en Asia, eso pasa en el Mediterráneo, no, eso pasa en Haití, no tiene nada que ver conmigo, no, tiene que ver conmigo, tiene que ver conmigo. Y cuando la basura, como se ha visto en el malecón y hemos visto acá en Colombia, en nuestros ríos, inundan, ¿cierto? Nos desbordan. Es una evidencia clara que esa ecología externa nos interpela también una ecología interna. Algo se está pudriendo dentro de nosotros, algo se está corrompiendo y ese algo tiene que ser regenerado, tiene que ser restaurado. La restauración no solamente es de los paisajes externos, la restauración es de la configuración humana, de la condición que nos dice que solamente en la medida que podamos ser solidarios, podamos ser samaritanos, podemos ser coequiperos en esta nave del tiempo, en este globo azul, podremos sobrevivir. Si no, el asunto es una batalla de sálvese quien pueda, es un asunto de una equivocada selección natural, porque también cuando estudiamos a Darwin entendemos que también que es algo connatural, como dice Humberto Maturana, la cooperación y volviendo a las abejas, el trabajo, digamos, sinérgico y sincrónico para obtener unos resultados. Entonces la pregunta por lo educativo, por lo pedagógico, por lo didáctico, también nos interpela y nos mueve. O sea, ¿cómo generamos una cultura del cuidado? ¿Cómo transformamos esa cultura del descarte, de la muerte, en una experiencia cotidiana de donación, de relación, de cooperación, de colaboración, para poder responder a las pandemias que hoy en día amenazan nuestra vida? Y no hay otra, y voy cerrando acá esta idea, que una educación que parta de la experiencia, que parta de lo narrativo, que parta de las vivencias, de lo simbólico, de la cotidianidad. Y ahí hay un desafío para la academia. No podemos seguir separando una especulación, incluso en términos teológicos, bioéticos, los humanismos, que especulamos un mundo, pero no lo transformamos. O sea, esto es como montar bicicleta, esto es como aprender a bucear, eso es como aprender a cocinar. Tú tienes la teoría, pero tienes que zambullirte, tienes que aprender a respirar y a
de pronto tragar un poco de agua, y la única manera de aprender a vivir este nuevo estilo de vida que sea sostenible, que sea perdurable, que sea sustentable, es con el ejemplo y la interacción, con lo mimético, con la imitación de alguien que se atreve a romper el paradigma y comienza a vivir en austeridad, en sencillez, en solidaridad, y forma experiencias piloto que contagian, y valga la palabra, en un sentido positivo, de otra manera de ser humano. Mientras sigamos teniendo como referente, y eso es una pandemia en América Latina, la idea del dinero fácil, del narcotráfico, del extractivismo, o sea, soy feliz porque tengo mucho dinero y mucho poder y mucha vanidad. No, hay que mostrar otros referentes, y hay que tener la valentía profética de generar esas comunidades que van concentrando ese nuevo etos, esa, digamos, esa bioética, esa ética de la vida que se aplica, como decía Gandhi, ser el cambio. O sea, yo soy el cambio que deseo para toda la humanidad. Reflexión. Y en ese mismo tenor, a propósito de que ya hemos reconocido, bien lo abordabas, la importancia de la educación que podría asociarse a nivel escolar, pero sabemos que no solo se limita a las aulas, que es una formación de vida que comienza desde la misma concepción de las criaturas. Yo creo que ya estamos trabajando de una u otra forma, y que pudiera o debiera culminar con ejemplos, con actitudes dignas de ser emuladas por nuestros semejantes, los que nos rodean, precisamente por reconocer en ese tipo de actitud valor agregado y esencia de vida y principios que debieran transformarnos. Pero reconociendo que hay una brecha tan grande entre los niños que se están formando, los adultos que no hemos tenido tristemente la formación en el sentido en que demandan los tiempos y se manifiesta claramente en las prácticas que ya hemos señalado. ¿Cómo habrá sido la experiencia, Carlos, tú que tienes ya muchos años trabajando en nuestro país y en otros países, aquí en República Dominicana? Cuéntanos un poquito, así sea como anecdotario, ¿cuáles elementos actitudinales desde el punto de vista de los participantes en los diferentes proyectos tú advertiste siendo dominicano? ¿Cuáles fueron las mayores resistencias, las barreras más fuertes que tuviste que vencer, y cómo lograste para tener éxito en los distintos proyectos que nos gustaría que nos mencionaras a grandes rasgos en qué consiste? Porque eso, de momento me anticipo, sería una invitación a que imitemos o reproduzcamos o nos inspiremos precisamente en esos resultados, porque yo estoy convencida que sí se puede. Bueno, pues eso depende de cuál es el grupo objetivo con el que tú estés trabajando. Los pescadores no pueden o no deben de ser abordados con la misma dinámica porque tienen una realidad social completamente diferente a los productores de la parte alta, media de la cuenca, y tienen unos medios de vida con otras posibilidades. Entonces, perfecto. Cuéntanos de cada uno en su entorno natural y con todas las diferencias entre uno y otro. Justamente esa es la riqueza. Sí, lo que es común a ambos es que es importante ser transparentes desde el principio y generar un sentido de pertenencia, que la gente vea que es parte del proceso de identificación de un problema y de búsqueda de soluciones. Tú no puedes llegar a una comunidad a traerle una solución a un problema que ellos todavía no han identificado. Eso normalmente genera rechazo y, en el mejor de los casos, pues, como dicen aquí, se pone chiva la gente. Escepticismo, ¿verdad? Porque ¿por qué tú vienes así de la nada, sales a ofrecerme una alternativa, una propuesta? O sea, ¿en base a qué? Mientras que si la gente es parte de un proceso dinámico de intercambio, obviamente sí va a tener, uno, un sentido de apropiación y pertenencia, y dos, va a querer contribuir. Otra de las cosas que hace falta es también identificar las personas que son pioneros o líderes, que son los que querer contribuir o entrar a una determinada dinámica, ya sea una nueva experiencia, un nuevo método de producción, una nueva tecnología, un nuevo arte de pesca, etc. Es importante buscar
una coincidencia con gente que tenga esa proactividad a probar cosas nuevas y que tenga cierto liderazgo también en la comunidad, de manera que pueda incidir con sus pares para que esta prueba pueda seguir avanzando y ganando espacio. Pero obviamente ya a nivel del día a día hay una serie de detalles que sí son diferentes porque hay que darle un tratamiento diferenciado en función de la realidad social con la que estén, pero de manera genérica esos son factores claves de éxito de cualquier intercambio. Obviamente también esto aplica para el sector corporativo. Lo mismo que para las comunidades, las empresas están cada vez más concientizadas de la necesidad de tener un desarrollo y un modelo de negocios más sostenible, y también están interesadas en buscar alternativas que sean más ambiental y socialmente asimilables y amigables. Entonces, esas mismas líneas de acción, de transparencia, de compartir un intercambio de saberes, pues aplica para el sector corporativo también. Interesante. Ciertamente, por lo que interpreto, la actitud con que son recibidas las iniciativas pudiera parecer defensiva, pero yo creo que es entendible, porque precisamente es posible que las comunidades hayan tenido actitud diferente en algún momento, hayan tenido ciertas desilusiones. Entonces me gustó mucho oír lo de la transparencia. Cuando se habla con la verdad, todo es más fácil y se llega a buen puerto. Y los proyectos que han desarrollado o lo que estás desarrollando aquí en República Dominicana, ¿cuáles nos pudieras mencionar que estén avanzados y rápidamente nos cuentan por lo menos un histórico de cómo surgió y hasta dónde hemos llegado, para tener una idea? Porque la verdad que en mí se ha despertado muchísimo interés en este tema y me alegra muchísimo saber que se va desarrollando con éxito. Bueno, te cuento, una de las iniciativas que trajo TNC al país son los fondos de agua, que son plataformas donde la diversidad de actores públicos, privados, sociedad civil, academia, tiene cabida en torno a una búsqueda colectiva de gestión integrada del recurso para garantizar o contribuir a la seguridad hídrica de las ciudades. Aquí en el país se crearon 2 fondos de agua, uno en Yaque del Norte, para contribuir a la seguridad hídrica de Santiago, y pocos meses después surgió el Fondo Agua Santo Domingo con el mismo propósito, obviamente para el centro urbano del Gran Santo Domingo. Estos son entidades que trabajan a nivel de cuenca y buscan contribuir a la restauración de los ecosistemas que sostienen y aseguran el flujo hídrico, la estabilidad del ciclo hidrológico, de manera que haya menos escorrentía y por ende menos pérdida de suelo, menos escorrentía superficial, quiero decir, y más infiltración, de manera que se alimenten los acuíferos, se estabilice la recarga del río y se limite también la intensidad de las crecientes y los daños asociados a estos fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos cerca de 5 años de trabajo con esquemas de implementación bastante fuertes. Tenemos cerca de 900 hectáreas ya intervenidas con diferentes tipos de reforestación, conservación de parches de bosque, fomento de sistemas agroforestales, pero también se está trabajando en la depuración de aguas servidas. Sabes que en las pequeñas comunidades no hay sistema, las grandes ciudades tampoco, no hay sistema de tratamiento de aguas servidas, y todas las descargas van directamente a una cañada y de ahí al río, y como te comentaba hace un rato, todo acaba en el mar, en las costas. Entonces, estamos ya en un nivel de que cerca de 90,000 metros cúbicos de agua servida al año son tratados con sistemas que emulan los procesos biológicos de depuración de agua. Son humedales artificiales, son pequeñas estaciones en las que
una comunidad entera puede estar tranquila de que todos sus vertidos están siendo tratados y el agua está saliendo con calidad conforme a la norma que establece el Ministerio de Medio Ambiente para vertidos en cuerpos de agua superficiales. Entonces son objetos, son instituciones bastante eficientes. Tenemos otros proyectos individuales, pero yo creo que los de más impacto que acumulan todo este saber está resumido en esos dos, porque son para beneficio de centros también de población bastante fuerte, que son las dos ciudades principales del país. Magnífico, y sabiendo que el agua es vida, sabemos que todo esto va a catapultar una calidad de vida y una permanencia de la vida de una mejor manera. Y para ir cerrando nuestro diálogo bioético, que ha sido sumamente interesante, y yo he tenido el honor de poder participar directamente con ustedes, me gustaría extenderle una pregunta genérica para que los dos nos den, el doctor Alirio y posteriormente Carlos, para cerrar, un mensaje ético bien sentido en base a su experiencia para la nueva vida, partiendo de que después de la pandemia definitivamente hay elementos que han de ser novedosos. Decíamos antes de comenzar el diálogo para el público. Se perdió la conexión. Se perdió, sí, la conexión. Sí, yo, mientras llega, yo estaba pensando, Carlos, que la conciencia de habitar una isla, como lo que tienen ustedes allá en República Dominicana, una isla que por diferentes factores históricos está compartida con Haití, la conciencia de hacer parte del Caribe, que es vulnerable frente al cambio climático. O sea, cuando los escenarios más catastróficos muestran la desaparición de ciudades y de lugares al nivel del mar, si cuando se derritan sigan derritiendo los casquetes polares, pues es una conciencia de vulnerabilidad, ¿no? Una vulnerabilidad compartida, pero con razones históricas y maneras de entender muy diferentes las que se tiene en República Dominicana, la que está en Haití, la frontera, un poco lo que el Papa plantea en Laudato Si, lo ecológico implica siempre lo social, hay que pensar siempre lo socioambiental. Entonces ahí tenemos, digamos, como que un caso típico de solución que implica la integralidad de muchos factores, ¿no? El dato científico, lo que has explicado de las cuencas hidrográficas, las escorrentías, los bosques, la participación comunitaria, o sea, nadie se puede sentir marginado de, de participar en la solución, ¿sí? Y eso implica también el hábito de hablar, de escucharnos, de reconocerle al otro. Por ejemplo, en el caso pues, de la academia, a veces tenemos como una idea de superioridad que minusvalora el saber popular. Has mencionado los pescadores, los campesinos, ¿cierto? Las mujeres, los niños, tenemos que establecer puentes de diálogo, pero también entre las disciplinas hay como una hegemonía, ¿no? Entonces, la ingeniería o el que maneja la economía, por un lado econométrico, piensa que ese paradigma de decisión tecnocrático está por encima de otras lógicas, ¿no? Del artista, del educador, del filósofo. Entonces tenemos que aprender a hacer un diálogo cultural de saberes, ¿no? Un diálogo que implique no solamente interdisciplinaridad, implique interculturalidad, porque finalmente el asunto nos afecta a todos. Se eleva el mar y desaparece la isla, ¿sí? Entonces acá no importa, digamos, la condición social o la raza o hombre, mujer, niño, todos estamos afectados, ¿no? Entonces, me parece que estamos viviendo un momento y tomo el ejemplo, digamos, de allí de la isla, del Caribe, y la relación histórica en República Dominicana y de Haití,
porque tú puedes en República Dominicana tener una muy buena política, digamos, de reforestación, de preservación de bosques, pero si por la situación de miseria y de pobreza te derriban el bosque, o sea, finalmente está interconectado y la naturaleza no conoce ese tipo de fronteras, ¿no? Entonces, ahí hay un reto, ¿no? Yo pensaría que la bioética global en este momento pasa por una capacidad de entendimiento, de traspasar las fronteras, de establecer como esos puentes de comprensión y establecer metodologías de diálogo que posibiliten que la vida perdure, ¿no? La vida perdure en belleza, en justicia, en paz y en armonía con todo lo creado, mucho más hoy celebrando el Día Mundial de la Madre Tierra. No sé qué opinas tú, Carlos. Sí, definitivamente. Aquí ya está de regreso. Mis disculpas, no sé qué pasó. Sí, Gajes del oficio. eso hace parte. Sí, bueno, esto es en vivo, ¿no? Pues Sí. estábamos conversando, pero definitivamente es un diálogo de amigos y se puso de manifiesto a pesar de la mala pasada que me hizo la tecnología. Pues les decía que nos gustaría, para seguir cerrando por razones de tiempo nuestro diálogo bioético, que nos den cada uno un mensaje en esta nueva vida para considerar el punto de origen y llamarla nueva a la pandemia, que ciertamente nos ha leccionado en muchísimos aspectos, casi en todos. Y comentaba también que en diálogos anteriores con otros colegas decíamos que el COVID se ha convertido en el develador de realidades que ignorábamos conscientemente. Ante esta realidad y el porvenir que tenemos como grandes desafíos, ¿qué mensaje nos deja para ver la vida con una perspectiva diferente y ejercer el compromiso que nos toca con las generaciones por venir desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad a propósito de la celebración del Día de la Madre Tierra? Bueno, pues mira, es que esto pasa necesariamente por dos áreas que son la filosofía y la ética, necesariamente. Y no solo para la conservación de la biodiversidad, sino para la sostenibilidad de la vida, de los modelos de negocio, de cualquier emprendimiento, de la continuidad de el modelo que tengan ya en operación algunas empresas que están pensando en términos de sostenibilidad, tiene que ser revisado desde todos los ángulos. Y esto es un proceso complicado, complejo, lento, pero que tiene que ser abordado. Y Alirio comentaba que esto tiene que ser también algo interprofesional y con la participación de todos los estratos sociales, porque es que aquí estamos todos comprometidos a que las cosas tienen que servir. Si no tenemos un ambiente favorable, nos vamos a enfermar, vamos a padecer desabastecimiento de alimentos, de agua, nos va a tener también, vamos a aumentar la exposición a riesgo de desastres. Entonces, todo está integrado y para poder hacer frente a esos desafíos hay que hacer causa común. Hay que ceder a este afán de mercado que tiene que tener la primacía. Eso es bastante complicado porque en el esquema actual de cosas, si no se vende, no es negocio, y si no es negocio, ¿para qué lo hace? Entonces, tenemos que romper esa lógica y promover una dinámica más sostenible, porque es que si lo que haces tiene un impacto que acabará a la postre afectando el medio ambiente, vas a acabar con tu modelo de negocios a la corta o a la larga, se va a ver afectado por todo lo que ya he comentado antes. Entonces, hacer ese enlace, ese clic entre el rol que juega la sostenibilidad con los diferentes niveles de inversión y de los procesos de producción es necesario. Yo quiero insistir en esto porque precisamente el capital es que hace que las cosas se muevan. Entonces, afortunadamente tenemos ya
tanto aquí en el país como fuera, una gran cantidad de personas al frente de negocios y corporaciones que está consciente de la situación crítica que hay y de la necesidad de ir trabajando en una visión más sostenible de sus diferentes empresas. Esto necesariamente implica una nueva aproximación social también y un nuevo relacionamiento con las comunidades. Entonces, como te digo, es una cosa que se va enredando, pero que tiene que hacerse así para poder llegar a un esquema estable que garantice la vida armónica y pacífica de nuestra sociedad y del resto de los habitantes del planeta. Excelente, magnífica reflexión. Nos deja mucho que pensar y más aún cómo obrar. Hay que cambiar los procederes y hay que incorporar otros elementos que debieran ser los que determinen el accionar y el rumbo de nuestra sociedad en este aspecto. ¿Alirio? Sí, en tu ausencia ponía el ejemplo de la isla. Ay, bueno, ahora pues vamos a desarrollarlo y les pido disculpas de nuevo, pero bueno. Y entonces, un poco en ese sentido, ustedes habitan una isla, pero nadie es una isla, todo está interconectado y es eso, digamos, un ejemplo, un ethos existencial en el cual tenemos que repensar el sentido de la civilización. Se me ocurre hoy, Día Mundial de la Madre Tierra, Día Internacional de la Madre Tierra, en la Carta de la Tierra, una iniciativa de Naciones Unidas hermosísima que ya cumplió 20 años. Se llama así, la Carta de la Tierra es un conjunto de premisas, de principios éticos que aplican más allá de cualquier condición social, académica, ideológica, religiosa, y que nos plantea un nuevo comienzo, ¿no? Después de esto que estamos viendo tan fuerte de las pandemias, porque no es solamente la pandemia del COVID, es la pandemia del económico, del subempleo, el desempleo, la pandemia de la corrupción de nuestros países, la pandemia de la migración, la pandemia de gente deprimida, ¿no? O sea, es una cantidad, una crisis bastante multifacética, digamos así. Hay que pensar cuál es el escenario futuro, hay que tener la capacidad de prospectiva, un poco con Víctor Frank, cómo es la logoterapia de la humanidad, cuál es el sentido, qué es lo que nos motiva para salir adelante, qué es lo que nos hace resilientes, ¿no? La resiliencia no solamente física o biológica, ecosistémica, sino la resiliencia humana para ser capaces de convertir esta adversidad en una posibilidad. Y me parece que la Carta de la Tierra nos exhorta en esa base bioética a ese nuevo comienzo, ¿no? A ese reseteo no en el sentido catastrófico a veces uno ve en redes sociales como un sentido aterrador y manipulador, sino una capacidad siempre de renovarnos. Y creo que también, sabiendo que ahí en República Dominicana hay una mayoría, digamos, de una tradición sociocultural cristiana. Estoy saludando acá a las personas, por ejemplo, de la iglesia presbiteriana con los cuales estuvimos hace un tiempo en Jarabacoa, pero también a todas las personas del Movimiento Católico Mundial por el Clima, de la Cáritas, de Cóndor, de las religiosas. Miren, Laudato Si ha sido escrita por el Papa, pero no es solamente para los católicos y ahí hay como todo un horizonte de sentido, de transformación, de una conversión del ser humano de esa perspectiva de ecología integral, que no separa lo social de lo ambiental y que incluso ahora, el 24 de mayo, vamos a tener una plataforma de acción Laudato Si basada en 7 objetivos OLS, muy en la línea de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, durante 7 años y en 7 niveles de acción. Es decir, ahí hay un ejemplo, un esquema de que tenemos que hacer un cambio sistémico, estructural, desde lo global y lo local, en el ascensor de lo pequeño, de lo micro y de lo macro, que tiene que ser una visión de la teoría general de procesos y sistemas aplicada a esa economía, a esa política, a esa educación, a ese vivir y convivir cotidianamente
Y entonces tenemos que soñar ecoparroquias, tenemos que soñar colegios y universidades sustentables, tenemos que pensar en las familias ecológicas, y acá la llamaremos la familia Laudato Si, tenemos que pensar en las fincas, en los hospitales, que se piensan como un sistema y que hacen casi que una terapia neural a este enfermo que es el sistema tierra que está padeciendo, porque de otra forma va a ser muy difícil que ante la gravedad de los síntomas que tenemos podamos dar una respuesta solamente fragmentaria o parcial. Tenemos que tener la capacidad de entendimiento y ya hay un avance, digamos, en el conocimiento, en la lógica, en la razón humana para enfrentar con altura, con dignidad y con trascendencia la gravedad de esta emergencia climática, de esta emergencia ambiental, esta emergencia de la vida. Ciertamente la casa está en llamas, no podemos dilatar más, hay que responder con prontitud, con vehemencia, con valentía creativa, con sabiduría. Entonces mi llamado es ese, a que podamos juntar fuerzas, dejemos atrás lo que nos divide y unámonos en aquello que realmente consolida un proyecto común, un proyecto de humanidad y un proyecto que defiende a todos los habitantes de esta isla en lo micro del Caribe, pero también en lo macro de este planeta azul, de manera que podamos tener vida abundante, perdurable para todo ser humano y para todo el ser humano en su integridad. Muchas gracias por la invitación y pues adelante con estas reflexiones tan interesantes y esa puesta en práctica Muchísimas de estas gracias, premisas. Alirio, Carlos. La Comisión Nacional de Bioética se engalana esta tarde de este diálogo tan interesante. Agradecemos muchísimo toda la comprensión y cómo nos facilitaron entender este tema que les decía que no por natural deja de ser complejo. Desde República Dominicana, el diálogo bioético el día de hoy con el tema de nuestra madre tierra, a propósito de celebrarse el Día de la Madre Tierra. Esperamos haya sido agradable de todos ustedes y probablemente esto nos motive a un segundo diálogo porque hay mucho que hablar. Pero nos quedamos con la enseñanza y la exhortación más importante. Cada uno de nosotros tiene una tremenda visión y desafío de participar en el cambio que ya entendimos claramente que es urgente y necesario. No permitamos que pase un día más sin que haya una actitud diferenciadora para lograr lo que necesitamos, lo que queremos, lo que merecemos y realmente deseamos. Gracias, Carlos. Gracias, Alirio. La Comisión Nacional de Bioética la saluda desde el Diálogo Bioético República